Buenas tardes, ya casi noches, con esto del cambio horario. Bienvenidas y bienvenidos en nombre del grupo promotor Cartagena Piensa a este acto dentro de la vigente programación, que yo creo que ejemplifica un poco esta manera que tenemos de implicarnos en las realidades culturales que nos rodean. Hoy es el Día Mundial de la Filosofía y hemos organizado precisamente un acto para celebrarla, para invitar a pensar, para invitar a ir más allá. Es premeditado. Una de nuestras compañeras, Belén, recordaba hoy que la efigie de Atenea estaba en la portada de nuestro programa trimestral y era desde el primer día un llamamiento a este contenido, junto a otros que siguen invitando a pensar la cultura científica y las humanidades desde una perspectiva crítica y autocrítica. Es también un ejemplo de lo que somos como grupo promotor en relación a otras muchas entidades, porque este acto cuenta también con la colaboración de la Sociedad de Filosofía. En otros actos serán otras entidades, otras universidades las que colaboren. Es una de nuestras señas de identidad hoy, en el siguiente acto, en el siguiente y en otro. Les he dado ya las gracias a ustedes, se la doy ahora a Javier Sádava y a Dionisio Espejo. Será este último el que presente a Javier Sádava, pero a mí me gustaría ir más allá de las líneas que en el programa venía sobre él, como profesor de filosofía y ensayista, y llamar la atención sobre algunos aspectos de su obra que yo creo que hacen de él una persona propicia para volver a visitarnos como protagonista también de nuestra programación, ¿no? Y veníamos, cuando andábamos hacia aquí, hablando de esa melancolía en el pensamiento de Bartel Benjamin. Hablábamos también de su apología del sujeto escénico, de su reflexión. Eso no lo hemos hablado, pero de lo que guardaba en el tintero, esas reflexiones que tienes también sobre Pasolini, toda esa reflexión sobre música y filosofía, y esa cercanía también al aula, ese trabajazo enorme, complejo que hablábamos antes, de investigación y creatividad dentro del aula de filosofía. No les entretengo más, lo importante son ellos, y cedo la palabra a Dionisio precisamente para que nos hable de Javier Sádava. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Hoy estamos especialmente complacidos celebrando el Día Mundial de la Filosofía con una persona, con un intelectual como Javier Sádava, en un marco como Cartagena Piensa, que creo que es un marco especialmente adecuado, con una programación de la que nos sentimos muy satisfechos cada vez que aparece, y estamos deseando ver cómo aparece la programación anual. Javier Sádava es un referente. Yo creo que hay muy poco que presentar de un intelectual, de un filósofo de la talla de Javier Sádava, que ha venido, digamos, desde distintas líneas, esas líneas de pensamiento que hacían referencia tanto a la tradición de la filosofía analítica, sus incursiones en Wittgenstein, digamos, el interés por la parte más digamos, problemática de Wittgenstein, que es lo ético, el hecho religioso y sus preocupaciones por el hecho religioso que le han llevado a tener también hay textos interesantísimos sobre esto. Digamos que su bibliografía es abundantísima, su currículum. Yo no puedo hacer aquí ahora una exposición de él, ni tampoco es de lo que se trata, porque creo que es suficientemente conocido. Venimos a hablar de un libro en concreto. Venimos a hablar del arte de filosofar, y este libro pues tiene una cierta singularidad
Es un libro organizado en torno a una continuidad de aforismos. Todo ello, digamos que circula en torno a ciertos grandes núcleos temáticos, pero en cualquier caso el propio aforismo tiene ya de sí algo que llama mucho la atención, ¿no? Nietzsche, que era un gran aforista, hablaba de sentencias y flechas, ¿no? Y había un estilo aforístico de una cierta, digamos, agresividad. El libro de Javier, no, digamos que son sentencias y flechas, pero yo creo que son muy amorosas. En cierto sentido hay de todo, ¿no? Hay una carga potente de donde tiene que cargar, pero hay quizá un aliento que yo lo respiro muy mucho, y hay verdaderas joyas aforísticas en este libro. El aforismo se ha cultivado muchísimo. Es decir, yo quizá puedo tener una vertiente. Hace un momento que hablábamos, ¿no?, de que cada uno tiene sus referentes, ¿no? Pues hay grandes libros de aforismos en el siglo XX, hay algunos que para mí han sido grandes referentes, desde Dirección Única de Benjamin o Mínima Moralia, pero de Adorno, o Gracián, del que también hablábamos hace un momento, ¿no? También era un escritor con una vena aforística importante. El aforismo tiene una peculiaridad, y es que no pretende ser sistemático. El aforismo permite algo que no toda obra consigue, ¿no? Y en este caso me gusta hablar algunas veces de que hay libros que son máquinas de pensar. Seguramente esto con el aforismo se logra bastante mejor, ¿no? Una máquina de pensar, como pueda ser este libro, es algo que activa determinado tipo de dimensiones de nuestro ser. Y al hablar de máquinas de pensar, a mí me viene a la mente pues una pregunta de una filósofa a la que tenemos mucho aprecio, que es Hannah Arendt, que en uno de sus libros, en el último de sus libros, La vida del espíritu, se pregunta, hace una pregunta que seguramente a muchos nos sorprende, ¿no? ¿Qué hacemos cuando no hacemos otra cosa sino pensar? ¿Qué hacemos? Es decir, es que estamos actuando, es una acción. Y hay algo muy interesante en toda la reflexión, yo creo que de toda la obra de Javier Sálava, y tiene que ver con la acción. Es decir, un filósofo, un pensador ético, piensa la acción. Y da la casualidad que el pensar es una acción. Hacemos algo. ¿Y qué hacemos cuando no hacemos otra cosa sino pensar? Que para ello nos ayudan maquinitas de este tipo, de las que tenemos en una biblioteca, muchas. Pues ahí, con respecto para responder a esto, se me ocurren dos grandes tradiciones, ¿no? La tradición clásica, la tradición griega, la tradición señorial, por la que el pensar era, tanto en Platón como en Aristóteles, era una forma de desarrollar una potencialidad, ¿no? Decía incluso en la ética aristotélica aparecía esa dimensión del cómo cada ser, dependiendo de lo que sea, pues digamos se desarrolla en su máxima expresión, ¿no? El pensar, la filosofía era esa forma en la que los señores alcanzaban el nivel de desarrollo que se esperaba de la humanidad. Platón lo decía de otra manera en el banquete, de una manera muy bonita. Él dice que gracias a la filosofía, gracias al pensar, podemos trascendernos. Es decir, hay algo que tiene que ver con la inmortalidad. Es decir, a través del pensar podríamos superar nuestros límites. Bueno, esa es una concepción que ha estado siempre así, es una concepción trascendente del pensar, y quizá hay otra concepción del pensar que yo creo que está bastante más cerca de responder a la pregunta de qué hacemos cuando no hacemos una cosa sino pensar, y es la de la ilustrada, una concepción ilustrada que podríamos situar en Kant, en Herder, podríamos situar en otro sitio. Y esa concepción a mí me interesa mucho, y yo cuando leo libros que se llaman El arte de filosofar, detecto especialmente
tengo una cierta sensibilidad para identificar estas dos formas y esta segunda forma ilustrada o burguesa, de alguna manera lo que buscaba era identificar no tanto lo que es el pensar, sino lo que impide pensar. ¿Por qué no podemos pensar? Es que siempre pensamos, es que cada vez que nuestra mente funciona estamos pensando. Hay una serie de aforismos muy interesantes acerca del cerebro, del pensamiento, que aparecen aquí en este libro. Y este tipo de discurso sobre el pensar nos llevaría también a una pregunta que hace Hannah Arendt cuando se plantea qué pasó con Eichmann en Jerusalén. ¿Qué le pasaba a Eichmann? ¿Por qué Eichmann hacía eso? Ella fue a observarlo, a observar cómo se comportaba, cómo hablaba. Ella dice, Eichmann es incapaz de pensar. Y entonces esto me lleva un poco de nuevo a la tradición ilustrada. ¿Qué decían los ilustrados? Kant, el propio Kant dice en un ensayito muy cortito y muy bonito, que respuesta a la pregunta que es la ilustración, estamos digamos, esclavizados por una serie de grilletes que son conceptos que tenemos y que nos impiden pensar. Ha habido muchos pensadores que han trabajado sobre esta idea, por ejemplo, sin ir más lejos, nos podíamos ir a Walter Lippmann, con el concepto de estereotipos. Estamos cargados de estereotipos, estamos cargados de falsas proyecciones, decía Adorno y Horkheimer en la dialéctica de la ilustración, o decía la propia Arendt, estamos cargados de clichés. Bueno, pues todo eso son ese tipo de cosas que están ahí puestas para que nosotros podamos vivir habitualmente, pero no tengamos que pensar. Porque son aquello que construyen una serie de esquemas que nos facilitan las cosas para ir tirando todos los días. Una de las cosas que nos podemos encontrar en este libro y en el pensamiento de Javier Sádava es que afrontamos las cosas y tenemos que afrontarlas descargados de una serie de prejuicios. A veces puedes encontrarte que te cae muy mal Sánchez de Dragó y resulta que puede que podamos encontrarnos con un comentario en el que dice, bueno, o cierto tipo de izquierda, derecha, cierto tipo de cuestiones morales, cierto tipo de feminismo. Es decir, nos encontramos con un abanico de cosas en las que se te pide que pienses. Esta idea acerca de qué hacer sobre el pensar, esta idea, si de alguna manera, bueno, hay algo que yo creo que queremos. ¿Qué queremos realmente cuando nos planteamos estas cosas? ¿Qué queremos? Salvar los hechos. ¿Por qué les pasa a los hechos? Están cubiertos por estereotipos, están cubiertos por clichés, están cubiertos por ideologías, por prejuicios, como decía Voltaire. ¿Sí? Hay una capa que cubre todo eso y eso impide que realmente nosotros podamos darnos cuenta de los hechos. Se repite varias veces y me encanta cuando se habla de el manto sobre la realidad o se habla de se ha comido lo real, un yo pletórico crea los hechos. Hay una conciencia clara de que como no seamos capaces de contemplar, ser capaces de llegar a los hechos, ¿no? Los hechos muchas veces están pasando a nuestro alrededor y no nos enteramos, ¿no? Aquí tenemos muchos en Cartagena, hace un momento hablábamos de dónde estábamos, ¿no? Aquí tenemos muchas actividades, muchos hechos que podemos ver o no ver, desde una contaminación en un mar hasta una mina que se quiere instalar en el campo en Cartagena, hasta bueno, tenemos demasiados hechos que no vemos, bueno, y eso nos lleva a no ser capaces de ver ni nuestro propio comportamiento, ni el comportamiento de los demás, que solo valoramos con el me gusta o no me gusta. Magnífico esa crítica del gusto, de ese falso criterio por el que podemos dictaminar que algo vale o no vale, ¿no? Esa subjetividad absolutamente, digamos, fraudulenta. Pues Javier Sádava, con un gran entusiasmo en algunos aforismos, con una
digamos, aterrizaje en la experiencia más personal. De hecho, algunos de las joyas aforísticas creo que son esas, las que tienen más que ver, la misa esa de las 9, creo que era uno, y cosas de este tipo. Javier Sadada quiere enseñarnos a que seamos capaces de contemplar, de recuperar o de, como decía nuestro amigo Walter Benjamin, salvar los hechos. Y yo creo que ya he hablado mucho. ¿Me toca a mí? Te toca a ti. Bueno, buenas tardes, buenas noches, y de verdad un placer estar aquí en Cartagena, esta bella ciudad. Después, si tengo tiempo al final, voy a contar una anécdota que me pasó en Cartagena, que por poco tengo que salir corriendo, pero hasta Siberia, vamos más. Bueno, entonces, primero, muchas gracias. De verdad, yo lo concreto en Patricio, en Dionisio y naturalmente en este centro, ¿no? Y bueno, a ver, yo pensaba, no sé, después de lo que ha dicho Dionisio, que ha dicho muchas cosas y todas interesantes, a ver, es una cosa, como estamos ahí metidos en el día de la filosofía, decir un poco qué entiendo por filosofía. La filosofía como vida, la filosofía como todos, de alguna manera, de una u otra manera, en un grado determinado, filosofamos. Todos nos planteamos qué es el sentido de la vida, qué hacemos aquí, qué es la justicia, qué es el placer y qué es el amor. Por cierto, yo no pensaba hablar del amor, pero sí voy a decir dos palabras, ya que lo has sacado, voy a sacar de lo que ha dicho Dionisio alguna cosa. Nosotros somos seres amorosos, El amor es el mar en el cual nos movemos y nos ahogamos, o podemos ahogarnos. El amor es tanto Cupido con la flecha, con el mayor de los bienes, el bien supremo. Una persona que no se enamora será de Marte, o será de algún sitio, ¿no? Y hay una cuestión que sería largo, pues vamos a pensar el amor, que es las diversas etapas del amor, en qué consiste, las diversas perspectivas, pero hay algo que sí me llama la atención, y es el poco interés que han tenido los filósofos en los últimos tiempos en hablar del amor. Es impresionante. Es más, hay un libro de un profesor judío que escribió Los filósofos y sus vidas. De los 24 más o menos grandes filósofos de nuestra tradición, los que son la base de nuestro pensar, solo 20 tienen relaciones, bueno, algunos tienen puntuales, pero una relación sólida, interesante, con la mujer solo 20. Ni Kant se casa, Leibniz dijo que ya se le había pasado el tiempo, Wittgenstein ni se enteró, Santo Tomás de Aquino tampoco, claro, ¿no? Bueno, y entonces, Sócrates echa a Jantipa, a su mujer, ¿no? ¿Qué pasa? Es todo un tema, Lo dejo ahí para que los de Cartagena lo penséis, porque será una pasión el filosofar. Yo pienso que va por ahí, Hay como 3 o 4 teorías respecto a por qué el amor es tan incómodo para quien filosofa. Lo es, Para mí no, porque estoy muy enamorado, pero bueno. He tenido 2 amores en mi vida, me confieso un poco. Como el libro también tiene algo mucho de confesión. Uno, casi 40 años, mi maravillosa Elena, murió. Yo estuve muy mal, y ahora tengo mi pareja, que es otro amor, y en ese sentido en este caso me gusta, soy menos objetivo. Bueno, el amor, se han dicho, de ocurrencias del amor hay todas, todas, se pueden decir. Los tontos de Teruel, pueden decir, no tiene definición. Podemos ser lo de Stendhal, que es una flor que crece frente al abismo, pero son ocurrencias. Pero ponerle después marco, darle perfil, es enormemente difícil y muy interesante, muy interesante. Yo lo dejo ahí también, simplemente no venía a hablar del amor, pero ya que me ha incitado lo que ha dicho Dionisio, sí hay en el libro bastante de amor, Lo hay, efectivamente, porque creo que es esa parte que nosotros por la vida tenemos que pasar gustándola, degustándola, deteniéndonos en ella. Desde el amor del enamoramiento, que es el principio, ahí la naturaleza se nos impone, el rechazo, hasta ese amor maduro que tiene de una cosa y de otra, con los diversos momentos en los cuales se van pasando esas etapas. Es todo un problema para uno, para cualquiera, y es toda una tarea para todos los humanos, Me parece que es una tarea en la cual habría que estar, estamos metidos en ella. Yo a propósito de lo que ha dicho Dionisio, simplemente lo recojo. Bueno, yo de algunas cosas que ha dicho que ya me han orientado en lo que yo tenía más o menos pensado decir. Primero, el tema de aforismo. ¿Por qué he hecho aforismos? Aforismo quiere decir en griego aforismos, es límite. Uno recorta. Un aforismo no es un ensayo, no es
un refrán, se parece al refrán. Es decir, es un pensamiento que quiere ser incisivo, un golpe, una especie de pelotazo en la cabeza. Es decir, piense esto, un disparo que le ponga en movimiento a usted. Bueno, me ha parecido siempre, también son parecidos a las galerías de la SER, he querido hacerlo entre... perdonad, si no se oye, no pasa nada, porque sería la primera vez que se oye bien. Yo llevo, como ya soy mayor, he dado no sé cuántas conferencias en este país, nunca funcionan. Nunca funciona siempre hay algo que falla, ¿no? Bueno, pues me lo avisáis. Y lo que no, yo decía que el aforismo, yo lo he querido hacer no del todo aforismo, sino estar en medio de lo que voy a ser, Aristóteles llamaba trapagmateia, lo que son, ¿no?, los ensayos, y que fuera el puro aforismo. Me he quedado en medio, ¿no? Porque he querido coger la fuerza, si lo tengo, si lo puedo hacer, de lo que es esa punzada del aforismo, y al mismo tiempo ampliarme de tal manera que pueda decir cosas que vayan más allá de ese pensamiento muy concreto, ¿no? Bueno, por ahí ha ido. ¿Por qué he escrito así? Pues de esta manera. Bueno, ha habido grandes aforistas, has citado algunos. Bueno, Platón, en buena parte lo es. Bueno, Platón es diálogo, ¿no? Pero, por ejemplo, los dos grandes filósofos de nuestro tiempo, Nietzsche y Wittgenstein, son aforistas. Y en España hubo para mí quizá un personaje fuera de lo común por toda su vida, interesantísimo, que Bergamín, que tiene unos aforismos espléndidos. El cometa y la estrella, con una introducción de Unamuno, espléndidos, ¿no? Entonces, el aforismo, yo he intentado hoy recoger ese estilo. Es un estilo que me posibilitaba, o quería yo por lo menos hacer, dos cosas, o tres. Una miscelánea, es decir, que hablara de muchas cosas. La cultura es cultura universal. Nosotros tenemos que transgredir siempre. El pensar es traspasar. La cultura es dejar lo relativo de mí, de mi pequeño feudo, y abrirme al universal. Tenemos que querer lo local y mucho, pero para, en círculos concéntricos, abrirnos más y más y más y más al universal. Y hablo de todo. He hecho algunas cosas pues muy filosóficas desde el punto de vista que pueden ser unos personajes difíciles, el caso de Kant, que se ha citado, Wittgenstein. Otros no. Yo, por ejemplo, que soy un gran aficionado al fútbol, ha sido una de mis grandes pasiones, es verdad, porque lo voy a negar, pues te dedico uno a Iríbar, que ya la gente no se acordará de Iríbar, pero fue muy importante. Me llamó entusiasmado cuando se enteró que yo había escrito un aforismo sobre él, ¿no? Bueno, es que todo importa, en la vida todo importa. Decía Walter Benjamin, lo bueno habita en los detalles. Entonces me interesó abrir todo, no estar achicados, no, en esta cosa de siempre estar a las migajas, no, intentar ir más allá, como he dicho, traspasar, y decía el pensar. Decía un autor que a mí no me gusta mucho, pero le doy la razón eso. ¿Qué es pensar? Decía. No, ¿qué es usted? Pensador. ¿Y qué es un pensador? El que da que pensar. Claro. Ahora, que se haga bien. Russell decía algo parecido, pero Russell decía una cosa muy importante, y es que las cosas difíciles hay que intentar hacerlas fáciles. Einstein decía algo muy parecido. Cuando daba una conferencia decía, voy a hablar lo más claro posible. Más no. Bueno, pues hasta que no llegue a ese límite, decir las cosas con la máxima claridad, eso es fundamental. Y no pasar, como a veces hay un defecto enorme, tenemos todos, y especialmente los malos filósofos, me voy a incluir así de forma más o menos oratoria, pero que es pasar fácilmente de lo conocido a lo desconocido. No. Haga aquello que parece desconocido, hágalo conocido. No huya al oscuro. No entremos en esta especie de epidemia que hay actualmente del ocultismo, a ver qué hay detrás. No. Ya llegaremos, pero usted trate de agitarlo de tal manera que después se masque en la vida cotidiana, se masque en la vida de todos los días, ¿no? Bueno, eso es que yo he querido en este sentido. En mi libro tiene dos vertientes, o si queréis, dos caras. Una es que quiera conocerme un poco, está en el libro, porque todo lo que yo pienso de la política, de la ética, del amor, del pensamiento, de la filosofía, pues mucho está ahí. Y al mismo tiempo quiere ser útil, en lo posible quiero ser útil. Si llega alguien, pues mejor. Si yo le hago, de alguna manera, espabilar, que la filosofía trata de que todos espabilemos, pues mejor, ¿no? Entonces, eso ha sido lo que yo he querido hacer en este libro, lo he repetido, en ese conjunto, esa cantidad de piezas muy diversas, de ahí que cada uno pueda leerlo como le dé la gana también, ¿no? Y después, yo creo que hay 3 o 4 cosas más, que enseguida voy a acabar, por lo menos esta primera intervención, que ha dicho Dionisio que me gustaría tocar, ¿no? Una es el del
el del compromiso. Tenemos que comprometernos. Decía Sartre, pensar es comprometerse, ¿eh? De la misma manera que yo entiendo mal, o no quiero entender, a quien pasa por la vida y dice, no me he enamorado nunca, pues, un poco difícil, ¿no? O una persona que no haya contado un chiste nunca, no lo entiendo. Bueno, por lo menos que se ría ante un chiste, ¿no? Digo yo. Y bueno, pues, si queréis después hablamos de chistes, porque la filosofía tiene que tener humor, o debería tener humor. Hay una frase de un tal Slick, que es, por cierto, le mató un alumno al salir de clase. Era un discípulo de Wittgenstein, tiene un libro de ética, no es gran cosa, pero acaba un capítulo diciendo, no hay ética sin humor. Y tiene razón. Luego hay que desconfiar de la gente que no entiende nada. No, es que es como una bola de billar. No se transforma. No es móvil. No refleja al otro. No hay empatía, de alguna manera. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Yo voy a decir una cosa, entre paréntesis. Yo tengo una cuñada, ahora no está, como no está, lo puedo contar, que no entiende no entiende un chiste. No entiende un chiste. Y entonces mi nieto, que yo me llevo muy bien con él, es muy gracioso, dice, oye, vamos a contarle un chiste, a ver si lo entiende. Y dijimos, oye, vamos a ver, ¿en qué se parecen? ¿Cuál es la diferencia entre un gallo, un pollo y un conejo? Si uno nace y el otro igual, en el mismo día, a la misma hora, al año que ha pasado, ¿quién es más mayor? Y dice, iguales los dos. Nacieron, y decimos, no, porque el pollo tiene año y pico. Y dice, no, si es el mismo año, no puede ser. Hombre, pues no hemos conseguido que lo entienda. Como test es importante, ¿eh? O sea, como test no está mal. Dios nos libre, pues te toca un troncho, vas a cenar a un sitio y no sabes ni qué vas a hablar. Bueno, pero es que es un poco duro eso, ¿no? Y pienso que a la filosofía le falta amor y humor. Ahí lo pensaba decir al final, pues ya que he salido, lo he dicho ahora. Y 3 o 4 cosas. Bueno, el compromiso he dicho, ¿no? Mirad, yo entiendo muy poco a la gente que no se compromete, de alguna manera. Esa gente dice, oye, ¿tú qué piensas? ¿Cuál es tú? Por ejemplo, ¿cuál es tu ideología política? Ah, pues no sé. ¿Ah, tú no sabes eso? ¿Cuál es tu ética? Pues no tienes ninguna idea de la ética. Hay que estar en algún sitio, ¿eh? Hay que estar. Hay que estar en el mundo. Y hay que comprometerse. Y comprometerse a veces es duro, es difícil. Otras muy gozoso, como todo. Porque en situaciones, una es esta, la actual, en la que hay un dominio primero del dinero, con los plutócratas y bueno, pues la hay, y una orientación a vaciar a la gente y llenarla de publicidad y de lo que sea. O después diré alguna cosa más de esta cosa del falso autoengaño, ¿no? Pero claro, el compromiso, del caso el que estoy diciendo yo, es tener presente algo de tu vida, ser huella de alguna manera. Y no, bueno, vuelvo a lo que decía antes, respecto a la ideología política, a lo que sea, y eso lo digo porque en este momento es duro, difícil muchas veces, y necesario. Yo antes de empezar iba a decir, lo digo ahora, y con eso voy a acabar esta primera parte, que yo iba a hablar con todo respeto, y lo suelo hacer, ¿eh? Y al mismo tiempo con toda la libertad del mundo, ¿eh? Porque yo veo cada vez la gente está más atemorizada. Hay un miedo general. En público nadie dice lo que piensa, o raramente. Hay una tiranía del grupo total. Bueno, no quiero pasarme yo en las exageraciones, pero la veo obsesión. Una tiranía del grupo se ha convertido en la tiranía de la tribu. Yo digo esto y cuidado a ver qué me han dicho. Cuidado el otro, ¿qué ha dicho el jefe? Es impresionante. Movimientos políticos, partidos políticos, todo. Es que es tremendo. Me gusta. ¿Qué dice usted? Dígalo. Ese es un pensar vivo. Es un pensar que nos da... Que además la filosofía da muchas cosas, da gozos. El pensar es un gozo. A la gente hay que decirle que el pensar no solo es comprometerse, actuar en función de aquellos criterios que tenga uno, de aquellos principios, sino al mismo tiempo gozar. Yo lo que le estoy a mi nieto, que es jovencísimo, claro, además va a hacer física, pero aún así le ha encantado la filosofía y le doy unas pequeñas clases. Le digo, primero, te enseño esto para que goces. Yo tenía, porque ha muerto ya, un gran amigo, para mí el mejor filósofo que ha habido en los últimos 50 años en España, que fue Jesús Mosterín, gran amigo además, ¿no? Un tío realmente culto de verdad y sabio. Que una vez estábamos en una reunión de más o menos filósofos y le preguntaron, ¿y a usted por qué se dedica a filosofar? Dijo, porque me pone.
pues que le ponga a uno, ¿no? Entonces son de esas cosas que el pensamiento que se goce, que uno se comprometa en lo que sea, en tu barrio, en lo que tú consideres oportuno, dentro de tus posibilidades, cada uno conozca sus posibilidades, ¿no? Y hay que se comprometa. Entonces yo de entrada solo voy a decir eso, solo una palabra más, y ya, Dionisio, si no me vas a dar un banderazo, es lo que he dicho lo he dejado ahí un poco en el aire, ¿no? Está unido a lo que, por lo menos, se enlaza con bastantes cosas que acabo de decir. En este momento yo lo que veo, especialmente de los jóvenes, muchas cosas no las entenderé, no las entiendo, pero otras lo que veo es, aparte de una enorme superficialidad, un inmediatismo, todo se arregla ahora aquí, la emoción por delante de todo, yo creo que eso es enormemente peligroso. Y han aparecido los nuevos gurús, estos de autoayuda. Entonces, en un momento determinado en el que no es tanto pensar, sino meterles, pues un poco entontecerles. Yo creo que estamos en un periodo muy estúpido en que a la gente le dicen, bueno, en el momento que tiene alguien, ¿qué te pasa? Pues que me ha dejado la novia o el novio. Hombre, tampoco hay que decirle, pues échate otro. Pero sí hay que decirle, no, oye, pues piensa un poco, piensa un rato. No, rápidamente se echa de otro novio. Y le dice, no, es que un clavo bate otro clavo, bueno, quita otro clavo. Yo siempre pienso que si yo, mis dos amores, he dicho nada más que dos, y me confieso, sí. Si me hubieran ido mal, me voy monje, me voy benedictino, canto salmos, pero espero un rato. Ahora todo es de una prisa rápida, se lee poquísimo por no decir nada, ¿no? Hay otras virtudes, sin duda, pero hay gente para que diga las virtudes. Yo digo que en este libro va, y acabo ya esto, mucho, es cuidado con el falso concepto de autoayuda, ¿no? La autoayuda está bien con uno mismo, y esa tiene que llevarnos, que nos puede ayudar, sin duda. Y el pensar es una de las cuestiones que nos ayudan a estar bien, ¿no? Y es el respeto desde ahí a la realidad. Decía un filósofo, Zubiri, que ya murió hace tiempo además, tiene un libro que decía, la realidad es de suyo. Es verdad, tira la realidad. Y ese subjetivismo actualmente, que todo es lo que digo, ¿no? Es que me parece, ¿cómo te parece? Primero eso hay que probarlo. Es como me han dicho, no. Yo una de las cosas que digo, una ética a la altura de nuestro tiempo tiene que ser desobediente. Hay que obedecer las normas justas, las injustas no. Y la obediencia, respecto a la obediencia de vida, después hay tiempo, hablaremos de Hannah Arendt, dice unas impresionantes crítica a la obediencia de vida. Este es feroz eso. Es como me han mandado, ¿cómo que se lo han mandado? A Eichmann le mandaron llevar a la gente al holocausto, pues desobedezca. Eichmann era un pobre hombre, pero obedecía. Y fue un instrumento. Todo instrumento que para que después saliera lo que salió, desgraciadamente, ¿no? Bueno, en ese sentido, cuidado con la autoayuda. Consejos, pues necesarios. Pensamiento, lo que podamos. Y ayudarnos unos con los otros. Aquí nadie es Robinson, estamos todos. Y cuidado con los nuevos hechiceros. Cuidado con los brujos, que hay muchos. Y es una situación esta especialmente aguda para que surja eso. Yo ahí me callo, digo es un peligro y nada más, ¿no? Después, si tengo más tiempo, hablo más, pero ya hablo mucho, ¿no? No, que va. Lo que tú quieras. Si quieres. Sí. ¿Qué quieres que hagamos preguntas? Bueno, si hay preguntas, si entro yo después, sí. Si tenéis alguna. Sí. Yo tengo una pregunta para usted. Y un poco va al hilo de lo que es la gente joven de hoy en día, ¿no? Y el compromiso que usted está señalando, ¿no? Yo es que pienso que se puede estar comprometido sin ser un figurín y sin estar figurando, que es lo que creo que pasa mucho ahora. Es decir, uno puede hacer trabajo subterráneo y trabajo perfectamente mostrable a la sociedad sin necesidad de estar siempre de ser el que esté delante, ¿no? Que ese es un poco el problema que veo yo que hay ahora en mucha gente Sí. y en muchos ámbitos. No sé qué le parece. Pues yo, lo que has dicho, perdón, opino lo mismo, ¿no? Estoy muy de acuerdo. Mira, sí, en este momento además, aparte como cuestión general que has planteado, hay gente que hace una labor de fondo espléndida, ¿eh? Y el espectáculo, pues una sociedad del espectáculo, pues a veces el espectáculo, decían, alguno de los personajes de la televisión rosa podría tener más votos que cualquier otro que tuviera muchísimo más conocimientos, ¿no? ¿De acuerdo? Es así.
Y eso no me parece que sea nada bueno, ¿eh? Insisto que el trabajo, la felicidad, que yo quería hablar, se curra, nos la aclaramos nosotros, y uno se curra trabajando, haciendo aquello que tiene que hacer, ¿no? Y lo otro, el figurín, sí, es la sociedad del ídolo, de los ídolos, que se decía, ¿no? De los mitos. Es verdad, es verdad. Pero también es algo que hay una parte, que es la que tiene más poder, naturalmente, ¿no? Que lo que infunde es precisamente eso, le infunde constantemente eso y sobre todo a los jóvenes. Que sean alguien que después, primero que tenga dinero, bueno, actualmente primero que tenga piso, porque esa es otra, claro, ¿no? Eso tampoco es tan fácil, pero bueno, pero sí que achica mucho su vida y está buscando algún lugar en donde pueda resplandecer, ¿no? Y aquello que decía Tagore, ¿no? De que tengas luz con tu luz, luce por tu luz, ¿no? Estoy de acuerdo. A mí me consta que me hicieron esa crítica al libro, porque yo cuando lo presenté por primera vez en Madrid, un amigo, una persona, por cierto, muy inteligente, un gran antropólogo, me dijo, eso es un libro vanidoso. Yo pues a lo mejor tienes razón. Ahora también le dije yo, mira, decía Hume que la vanidad es el vicio más fácilmente a perdonar, ¿no? Uno es que se quiera un poco, ¿cómo no vamos a creernos? Si somos lo único que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, eso sí hay que tener, pero lo otro no. Yo estoy de acuerdo contigo. Y figurines hay muchos. Yo no quisiera serlo, bueno, no quisiera nadie, pero que se tiende mucho a ello porque es mucho la imaginación, y nada más que imaginación. No la gran imaginación, no la imaginación productiva, sino la reproductiva, la que a uno le mete y ya la suelta, ¿no? Completamente de acuerdo, sí. Hola. Bueno, mi pregunta era, o sea, me ha parecido muy interesante que ponga encima de la mesa el tema del amor, que creo que es algo que totalmente fuera del diálogo, ¿no? de la filosofía y me parece muy importante. Mi perspectiva con esto es como que se ha dejado el amor, digamos que lo hemos cedido a la Iglesia, ¿no? Es como, suena como ñoño, suena como... Y mi pregunta era, porque se ha referido más al amor de pareja, pero creo que es un concepto más amplio, ¿no? El del amor, más allá del amor de pareja. Y entonces me gustaría que... Sí, bueno, me agrada que digas eso. Yo escribí un libro, yo no digo esto, como no estoy como umbral, vengo a hablar de mi libro, ¿no? Pero es que se llama El amor y sus formas. Y existe desde el amor-pasión, y normalmente la gente cuando hablas del amor habla del amor-pasión, del temblor de piernas, del cosquilleo y tal. Es el amor incondicional de la madre, es el amor de la amistad, a veces es muy difícil distinguir. Es el amor a la humanidad el más difícil, sin duda alguna. El amor universal. Hay un libro, un Kropotkin, un gran anarquista, que tiene una ética, él murió haciendo ese, y él lo que quería es una ética universal de verdad, amor a la humanidad. Evidentemente, yo creo que tenemos que trascender. En ese sentido, lo otro es un subjetivismo puro, yoísmo. Aquí estoy yo, no. Tengo que estar con los demás, tengo que crecer. Eso sin duda alguna, el crecimiento es un dato fundamental en nuestras vidas, ¿no? Ahora, lo que sí es verdad, que en cuanto hablas de amor, inmediatamente la gente piensa en sexo, Es así, o sea, bueno, no todos, seguro que vosotros no, pero... Pero yo digo también esto, estaba en Teruel, era una cosa que se organiza todos los años sobre el amor, bueno, y estábamos bastante gente, ¿no? Una bastante conocida, y a mí me tocaba hablar también. Y yo, cuando empecé a hablar del amor en términos filosóficos, ya cuando llegaron las preguntas, todos hablaban siempre de sexo. O sea, y las preguntas eran, bueno, ¿se puede tener sexo y ser solo amigo y tal? Bueno, ¿qué es esto? Bueno, pues... Bueno, pues hay cosas de este tipo, ¿no? Que son difíciles de... Bueno, ¿y hasta qué punto el sexo lleva al amor o el amor lleva al sexo? Bueno, pues veremos, ¿no? Cada una sería una charla, un libro y además se ha dicho ya todo y se seguirá diciendo. Pero yo, como ya estaba cansado, que me estaban preguntando, dije, mira, yo me tengo que marchar, además es verdad, tengo que coger el tren para Madrid, me llevaban. Os voy a poner algo, si os interesa tanto, por el sexo, el amor, un test, y entre vosotros, a ver, ¿qué preferiríais vosotros? ¿Que tu mujer se acueste contigo
pensando en el vecino, o se acueste con el vecino pensando en ti. ¡Qué follón se armó! Le voy a preguntar a mi marido si a lo otros... Entonces, claro, pues efectivamente, hoy yo no tengo la solución, ¿eh? Y no creo que exista. Creo que exista. Pero estos son los límites. Tenemos que saber que somos contingentes finitos. Esa cosa de absolutismo, de que vamos a llegar, no. Tenemos nosotros, en último término, vamos descartando lo que no queremos, lo que no debemos hacia adelante. Ojalá siempre así, ¿no? Y en este caso, el del amor es una cosa, bueno, se ha escrito tanto, se ha dicho tanto, se ha poetizado tanto. Y claro, ¿hasta qué punto empieza siendo una emoción, pasa después, en cuanto entra un poco la razón, un poco, queda en un sentimiento, madura, no madura, pero realmente, en cualquier caso, yo lo digo de Teruel, lo dejo también para vosotros, para que lo discutáis después. Y en cualquier caso, tiene razón, abrámonos a los demás. El amor tiene que ser, bueno, el amor, el epicúreo, a mí el epicúreo me encanta, un amor que es útil, porque está con los demás, un amor de jardín, un amor de la amistad, y un amor, y yo creo que al final hay que tener también amor al lugar donde uno ha nacido, ¿eh? Hay que tenerlo. Y que sirva el trampolín para ser universal, ¿eh? Yo de los universales vacíos, yo amo a la humanidad bien, pero llamas a lo tuyo. Cuidado, no te enquistas en lo tuyo, ni piensas que es superior, pero es algo que tú puedes desarrollar. Es una posibilidad que te han dado. La tienes, tenla, ama eso, ten lo tuyo, y después de ahí vas subiendo todo lo que venga después, que ojalá fuera pues una reconciliación universal, pero que lo veo muy distante en este momento. Veo que estamos viviendo tiempos difíciles, muy difíciles, ¿no? Pero amor, evidentemente, que fluya, ¿no? Al hilo de esta pregunta, este amor a la tierra, como dices tú, que por cierto, ya que es el Día Mundial de la Filosofía, tampoco está de más recordar que el hecho de la filosofía, desde luego a nivel platónico, el asunto del amor no es una cosa pequeña, quiero decir, del amor en el sentido de, a ver, yo de hecho algunas veces empiezo con mis alumnos, si no estés enamorados no os vais a enterar de nada, necesitas querer, sin querer, a ver, sin querer no haces nada, ¿no? O sea, que si estáis aquí es porque queréis, y si queréis hacer leerlo, tienes que querer, si no quieres no hay nada que hacer. No, pero a mí me llamaba la atención esta cosa que tiene que ver con el nacionalismo. El planteamiento que haces en el libro, en varios momentos del libro, que reivindicas, ya que estamos hablando de cuestiones de actualidad, pues estamos en cuestiones de actualidad y tú eres un experto en el asunto. Así que en cuestiones de actualidad, yo hay una cosa o sea, yo cuestiono mucho toda forma de identidad. Es decir, el amor a la tierra, sí, por supuesto, eso lo tengo clarísimo. Es decir, es como si nuestra felicidad no es nada si olvidamos nuestra infancia, por ejemplo. Yo creo que hay magníficos aforismos en tu libro que tienen que ver también con esa perspectiva. Pero, ¿y el nacionalismo? ¿Por qué la única manera de ser antinacionalista es ser nacionalista? Como yo no estoy de acuerdo en eso. Entonces quiero que me convenzas, porque yo soy antinacionalista, pero no soy o sea, no tengo ninguna conciencia de nación. O sea, de hecho, para mí es una especie de ideología barata, que no significa nada más que, para mí, nación es soberanía nacional. Es decir, yo entiendo la nación desde el punto de vista político, en términos de derechos que tenemos como soberanos. Pero más allá de eso, no tengo... Pero tú, sin embargo, parece que entiendes que es importante el hecho del nacionalismo. ¿Cómo lo entiendes tú? Bueno, yo primero, como estamos hablando lo más claramente posible, yo como vasco, vamos, mi nicho está en Madrid, y mi mujer era de Madrid, y mi hijo y mi nieto están de Madrid, y bueno, y además me interesa cualquier sitio, y me interesa Cartagena, vamos, no es que yo... Pero, sin embargo, nunca he dicho nacionalista, he dicho que yo estoy a favor de la autodeterminación, que es distinto. Y no la independencia, y después la autonomía se llevará a la novedad, porque creo, en eso soy muy anarcoide o anarquista, inofensivo, no voy a tirar ninguna voz, pero que sí es decir, que bueno, que al final es realmente el pueblo el que decide, con menos y que una democracia yo quiero que sean directas, ¿no? Y el peor nacionalismo es el de los estados, Eso sí que metes, joder, tienen fronteras, ¿cómo las tienen? Tienen pena de muerte, si eso no es nacionalismo, venga que se lo vea, ¿no? Entonces el nacionalismo sí que es verdad, bueno, primero, etimológicamente es complicado,
Ismo en europeo es cualidad. Nacionalismo sería cualidad de nación, sí mismo neutro. Hay un nacionalismo romántico que es malo, realmente malo, donde crees que lo que es el romanticismo, la nación es la mía por encima de todo. El nacionalismo de la diferencia. Usted es diferente, no es superior. La diferencia no es superior, ¿no? Esa identidad rosera, lo mío, yo exploto de identidad, pues eso no. Evidentemente, eso ha traído muchos males y puede traerlos. Y hay mucho también de eso, ¿eh? Yo creo que hay que tener mucho cuidado. O sea, muchísimo cuidado. Entonces, yo lo que diría es, lo que he dicho antes, círculos concéntricos. Yo, por ejemplo, mi lengua, que a mí me la robaron, por cierto, yo nazco en la posguerra, mi madre era totalmente euskaldún. Y a mí me dieron una bofetada una vez por decir agur. Bueno, eso no. Es decir, ahí sí que no. Yo reivindico el euskera, no digo por encima de todo, ni base superior o inferior. Bueno, aparte que desde el punto de vista antropológico y lingüístico es impresionante. La única lengua que queda que no es indoeuropea, que no se sabe nada. Bueno, si uno tiene curiosidad, bueno, pues voy a ver qué pasa ahí, ¿no? Bueno, yo reivindico ese tipo de cosas siempre con respeto sumo al otro. Respeto. Se puede tener un amor inmenso a uno mismo, inmenso a su pueblo, inmenso a sus costumbres, y al mismo tiempo verlas como posibilidad que otros tienen y las otras posibilidades para mí. Entonces, nacionalismo, la palabra no me gusta, yo no la digo nunca de mí, ¿eh? Aunque a veces aparece por ahí y hago las connotaciones que estoy haciendo en este momento. Una cosa. Además, hay otra cosa que es quizá lo más importante, todo lo que estamos, bueno, más importante, no, desde el punto de vista más, digamos, más académico. Dos sociólogos bien importantes, Durkheim y Max Weber, decían: si hay un concepto confuso, es el de nación, es verdad. Que me digan si no, a ver, perdón, ¿qué es nación? A ver, no es tan fácil, ¿eh? Hay, evidentemente, estados, bueno, otros niveles como se han hecho, es un proceso histórico que podría ir desapareciendo. Ojalá desaparecieran todos, ¿eh? Y tuviéramos una unión, bueno, pues bueno, como se ha intentado hacer algunas cuestiones, bueno, grandes conjuntos. Si somos ya en la Tierra, estamos ya todos muy juntitos, ¿no? Y evitar ese tipo de las guerras que está habiendo en este momento y que han existido siempre, bueno, pues una nación contra otra, es una cosa impresionante, ¿no? Entonces sí que creo que hay una labor, ahí me alegro que hayas tocado este tema, pedagógica, para decir, mira, yo quiero lo mío, defiendo lo mío, la soberanía efectivamente es de la gente, ¿no? Vemos, pues la gente. Ahora, otra cosa es quién es esa gente, muchas veces, claro, porque eso es muy difícil, ¿no? Bueno, claro, unos dirán hasta aquí, pero bueno, son problemas, como he dicho antes, son finitos y se pueden solucionar, o hay que intentar solucionarlos, como sea, ¿no? Entonces, querer lo suyo, pero por encima de todo, querer a todo el conjunto de los humanos, ¿eh? Todos estamos en el mismo barco y todos nos vamos a morir, incluso los que somos de Bilbao. ¿Vosotros sabéis en qué se parece, cuál es la diferencia entre Dios y uno de Bilbao? En que Dios está en todas partes y el de Bilbao ha estado ya. Sí. ¿Más preguntas? Sí. Hay una mano allí. Vale. Bueno, digo, a ver, yo tengo ascendencia vasca y valenciana y nací en Barcelona y vivo en Murcia. Quiero decir, a veces es más fácil sentirse de un sitio, ¿no? Cuando tu ascendencia toda es del mismo sitio, te has criado allí, has vivido siempre allí. Eso por un lado, eso lo quería decir en línea con lo que has dicho ahora. Y luego también otro tema es que esta semana leía que había un tal Cipolla, ¿no? Un italiano, que hablaba de las leyes de la estupidez. Sí. Y también había un cura... Sí, es muy buen libro además, ¿eh? Había un cura en el tiempo nazi que ahorcaron, que también pues hablaba de eso de la estupidez, ¿no? Entonces, ¿la gente no es tonta o hay mucho estúpido? ¿Qué es un estúpido? Es que pensamos, aquí nos juntamos mucha gente hablando de Nietzsche, y entonces la gente no piensa, si que piensa, somos cuatro gatos. Es que eso me... No, yo te voy a decir lo que pienso, ¿eh? Yo al ritmo que vamos, un tonto más y se cae al agua, ¿eh? Pero, yo todo lo que diga, por cierto, soy autocrítico, ¿eh? Lo que me toque, me lo aplico, aunque lo menos posible, pero bueno, en este caso. Vamos a ver, yo hay dos cosas que tú has dicho, bueno, una enlaza con lo de antes, el tema de la identidad, ¿no? Hay que tener cuidado. Decía un gran filósofo, Hume, que probablemente el tema más difícil en filosofía es la identidad.
Hay identidad lógica, hay identidad ontológica, hay identidad ética. Es difícil la identidad. Y hay otra identidad que es, yo llamaría, relativa o progresiva. Vamos a ver, ¿es el mismo idéntico Hitler cuando era un bebé que cuando acabó siendo el loco cruel? Sí y no. Sí y no. Es que hay... Si tomas ahí en unos criterios, un criterio, por ejemplo, que es el criterio genético, el criterio es decir, y el criterio que nosotros vamos desarrollando, algo que tenemos ya en potencia y lo colocamos en acto, es el mismo y en otro sentido es completamente distinto. Es decir, que hay que tener un poco cuidado con la identidad, hay que tener cuidado. Y de luego, la palabra identitario a mí no me gusta nada, en absoluto. Pero sin embargo sí creo que hay que tener un peligro tremendo en rebosar de identidad. Y a mí no me gustaba antes esta expresión, pero ahora sí la uso. Identidades múltiples. ¿De dónde soy yo? Pues de Portugalete, de Madrid, de Suiza, de los sitios donde he estado, de los amigos que tengo allá, de los libros que uno lee. Es decir, que al final hay unas identidades múltiples, ¿no? Identidades culturales, y eso habría que, precisamente, también pedagógicamente, yo insistiría mucho en eso, enseñanza a hacerlo eso. Desde pequeños. A los chavales, desde pequeños, hay que enseñarles a pensar y a querer, a enterarse de un montón de cosas que les van a después hacer crecer en la vida. Bueno, pero eso sería un tema más lejano. Sí, me parece importante el tema de la estupidez. Hay frases que a mí, pues primero digo las frases, después digo más o menos lo que pienso de la estupidez. Hay una de Unamuno, de mi paisano Unamuno, que dice, no hay tonto bueno. Bueno, es un poco fuerte, pero hay algo de verdad, El tonto responsable, yo el sábado iré y sacaré a comer a una chica que tiene autismo, y esa no es responsable, al revés. Tenemos el que está en la cultura, tiene que suplir los defectos de la naturaleza. Ahora, el tonto responsable, pues no, porque te harta, se aprovecha de ti. Hay tonto, cuidado, hay que tener cuidado con el tonto. Después, Camus decía que la estupidez es asesina. Es que un tonto a destiempo puede ser asesino, Claro, es que... Y hay otra de Bertolt Brecht que decía, el que no se entera es un idiota. El que se entera y calla es un criminal. Y muchas veces lo decía en su tiempo y es verdad. Entérese, es que no me he enterado, pero entérese. Enseguida viene el porquerismo. Es que no puede ser, porque resulta que mi padre... Bueno, ya lo sé, pero el fenómeno, el hecho, lo que decíamos antes, a los hechos. Ya verá explicaciones o no, pero... Ahora, yo el libro ese lo he visto, y hay uno muy bueno, yo lo recomendaría mucho. Y te voy a decir al final lo que pienso, un poco de ello por darte lo que puedo decir más o menos al respecto. Bonhoeffer, la teoría de la estupidez de Bonhoeffer, que ahora son el nombre, personaje extraordinariamente interesante. Fue un teólogo protestante alemán que lo mató Hitler después, claro. Y él tiene la teoría de la estupidez, es un librito pequeño, merece la pena, así como se llama, Bonhoeffer. Y él dice que por más vueltas que le daba, no entendía lo del nazismo. Como personas tan sumamente inteligentes, que las hubo, y muchas, filósofos, el 50% de los médicos, estaban todos afiliados al partido nazi. Bueno, pero no puede ser esto. ¿Qué ha pasado aquí? Tenemos la herencia de Beethoven, de Mozart. Y dijo, la última explicación de que ha ocurrido esto es la estupidez. No puede ir más allá. Yo lo que quiero decir es que hay algo en los humanos, que tenemos, y para expulsarlo lo mejor sería precisamente la real autocrítica con uno mismo, ¿no? Nos engañamos muchísimo. Y tenemos, yo no creo que sea tanto engaño que también, sino hay una parte hipócrita en nosotros, es que queremos salvarnos. Siempre hay una justificación para que se justifica todo, y no tiene que justificarse nada. Yo creo que tenemos que ser más modestos, nuestros límites, hemos hablado antes, y hay cosas que no sabemos, ni vamos a saber. Y hay que preguntar, y hay que escuchar. Y eso es lo único que podría combatir, yo creo que ese mal de males, que es la estupidez. Y sí, creo que hay muchísima. Ya sé que hay murallas enormes que quieren que sigamos siendo estúpidos. Claro, se domina mucho más a la gente que no piensa y que es estúpida y que creen lo que dicen que cree, sin más, no se lo pregunta, no se plantea nada más. Bueno, sí, contra eso lo que puede hacer uno es pues luchar con las herramientas que uno tenga, pero yo creo que abunda en exceso, es muy profundo el asunto y hay que tener mucho cuidado. Y yo creo que estamos además en un declive en Europa. Yo he viajado mucho, yo estudiaba esto fuera, en Europa no es igual que España, pero creo que hay un avance
de la pérdida del ciudadano, de la entrega a los poderes que tienen los resortes para movilizar todo, y en ese sentido la falta, lo que decía antes, de crítica seria, de autocrítica, que la crítica siempre tiene una autocrítica, y estupidizan. Yo el otro día dije algo, me contaba que lo decía comiendo y se lo dije después a mi chica también, después, por sus hijas, vaya. La primera es que yo con una persona ya de menos de 40 años es muy difícil que pueda hablar. No tengo tatuajes, no veo series, no tengo perro. Y es que ya no sé de qué puedo hablar. Claro. Entonces, yo le decía, mira, yo por decreto suprimiría las series. O sea, la gente siempre imponiéndolas en la ficción. Si está muy bien hecha, seguro. Yo no voy a ver ni una ni he visto, ¿no? Oye, a esas horas retírate, estate con los tuyos, lee, escribe, oye música, discute. Yo es que también de una forma un poco, tal como están las cosas, a veces digo a los amigos, oye, tú entre la cosa dominical de las parejas, entre domingo y domingo, ¿de qué habláis? ¿De qué habláis? Y el otro día, una de Cartagena, por cierto, probablemente es conocida, estábamos comiendo, estaba también, hasta mames, te lo dije, ¿no? Entonces, sí, le dije, oye, mira, tú con tu marido, entre domingo y domingo, ¿de qué hablas? Y me dijo, de nada. Es un poco terrible, ¿eh? Bueno, pues es que, y ahí se cuela la estupidez después tiene las consecuencias que yo creo que estamos diciendo, de falta de cultura, que eso es tremendo, de falta de cultura, ¿no? Media hora al menos a la semana, lea algo, entérese qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ya sé que casi todo es mentira, las fuentes son enormemente peligrosas, pero bueno, haz un ejercicio, el ejercicio mental, de colocarme aquí, saber dónde estoy, y si no vamos a acabar todos muy estúpidos, ¿eh? Vamos a acabar todos con orejas de burro, claro. Sí. Yo quería preguntar sobre los jóvenes de ahora, en los que yo me incluyo, pero, por ejemplo, mis amigos últimamente ya no piensan las cosas, sino que se basan más en los razonamientos falsos basados en opiniones que por ejemplo, en filosofía. Por ejemplo, podemos ver en la filosofía de Nietzsche la crítica a la religión, pero todavía hay gente que no sé cómo decirlo. Es como decir que las juventudes que vienen ahora ya no quieren hacer uso del pensamiento, sino prefieren basarse en las opiniones que le dan otras personas que en pensar ellos y sacar sus propias conclusiones. Sí. Entonces quería preguntarle si usted qué opina sobre las nuevas juventudes que... Ya, bueno, yo no voy a hablar mal de los jóvenes precisamente porque soy viejo, pero entonces y además pues tampoco hay cantidad de cosas que a mí me parece que están bien. O sea, me gustaría yo haberlas tenido en mi juventud, en mi infancia, y mi hijo creo que está muy bien, y mi nieto está muy bien. Creo que desgraciadamente no son muy representativos, también es verdad, ¿no? Y que hay una masa inmensa. Lo de la masa, antes de lo relativo, es inmenso, ¿no? En este caso, en lo que dices, yo voy a distinguir dos o tres cosas que has dicho, ¿verdad? Mira, emboban, o sea, la publicidad emboba, ¿no? Es emboba, y el que tiene el poder de llegar a la gente con las noticias, pues silenciar unas, sacar otras, etcétera, eso emboba. Pero hay otras que vegetan en nuestro lenguaje. Mi nieto y yo estamos haciendo un pequeño libro sobre falacias y nos estamos partiendo de risa. O tópicos. La cantidad de bobadas que decimos al día. Oye, esto es difícil, pero no imposible. Joder, qué listo, ¿eh? Se te me han caído las neuronas. No, bueno, no, si esto es lo que hay, hombre, claro, no vas a decir lo que no hay, ¿no? Y con eso justificas ya todo. No, claro, lo que hay, joder, con lo que hay. Bueno, pues en vez de ser seres de la posibilidad, esto es así, podría ser de otra manera, no, cualquier cosa es así, lo cual es profundamente reaccionario. Claro, reaccionario, no se cambia, no se avanza. Ah, sí, así.
Es la obediencia de vida, que decíamos antes, como lo han dicho, pero piensa a ver si lo han dicho y te estás de acuerdo. No, tú lo decías, razona más. Pero Sí. lo que a mí me sorprende es que los jóvenes, yo en parte, últimamente prefieren basarse, razonar más en base a lo que vean en TikTok o Instagram o redes sociales, Sí. por ejemplo, en los antiguos saberes de filósofos o pensadores Sí. o literarios. Yo estoy de acuerdo que eso es verdad. Hombre, es un tema por sí mismo, pero el de Internet, por ejemplo, ¿no? Es que ya hay mucha gente, yo conozco a jóvenes que, bueno, pues me son cercanos, ¿no? Y que darían un poco lo que tú estás diciendo. Gente inteligente, son inteligentes, ahora, no abren un libro. Su escritorio es Internet. Todo es por Internet. Bueno, pues lo que después se creen cantidad de cosas, ocultismo, negacionistas. Bueno, no, hay una especie de retroceso grande respecto a lo que es el razonar. En el libro yo insisto mucho en el argumento. Hay que argumentar. Arguir, hay un argumento que es el lógico, pero no me refiero solo a ese, que también, sino al del lenguaje común. Al del lenguaje común. Y ahí arguir quiere decir clarificar algo. Hay que hacer las cosas claras. Es más, yo iba a decir de filosofía, yo soy un seguidor de Wittgenstein, y una de las labores, por no decir la labor por excelencia de la actividad filosófica, porque la filosofía no es un conocimiento más, como las otras ciencias. Otra cosa es que hay que saber mucho de ciencias, sino que analizar. Y el lenguaje, depurar el lenguaje. Es que yo otro día, alguna vez, si ahora hiciéramos aquí un concurso, a ver quién dice un tópico más, y vamos a partir todos de risa, constantemente. Bueno, mañana será otro día, pues claro, no va a ser la de ayer, ¿no? Pero es que estamos constantemente viendo tópicos, y el tópico es como poner una boina en las neuronas, no nos deja pensar. Y falacias, total, falacia es una mala argumentación, no una falsedad. Por cierto, políticos y periodistas confunden constantemente falsedad con falacia, no es lo mismo. Una falacia es una mala argumentación, puede ser verdad, pero está mal argumentada. Y una falsedad, pues otra cosa, es que no es verdad, que no corresponde lo que he dicho a los hechos, ¿no? Entonces, lo de depurar el lenguaje, yo es una de las cosas que haría en la primera infancia, enseñar no teoría de la argumentación en sentido muy fuerte, porque un niño puede tenerla, pero lo que tú dices, ¿no? Oye, métete en el lenguaje, vamos a ver, ¿qué has querido decir con esto? Yo el otro día hice un articulito, precisamente otras cosas para una gente muy cercana, lo que nos pueden enseñar los tópicos. Los tópicos empiezan a decir, oye, ¿será que los juegos de lenguaje, cuando yo cuento un chiste, es muy distinto si doy una conferencia? Pues no, habéis visto que se puede hacer las dos cosas, ¿no? Pero entonces, depuras mucho. ¿O por qué me guío aquí? ¿Es un puro impulso emotivo? ¿Es algo que tenga que ver un poco con lo que yo verdaderamente razono? Y enseñar a razonar. Yo una cosa que le digo mucho a gente muy cercana, haz descansillo. Hay un defecto muy español que es el porquerismo. Te lo dices, oye, es que, mira, tu hijo, tu hija, es que porque su padre, deja el porqué, coño, déjalo fuera, el porqué. Es primero, ¿lo ha hecho o no lo ha hecho? El hecho que decíamos antes. El fenómeno, ¿lo ha hecho? El porquerismo. No, haz descansillo, descansa un poco. No, esto rápidamente es tapar el hecho, porque cuando haces el hecho te justificas como quieres, claro. Lo interpretas como te dé la gana, ¿no? Entonces yo creo que estoy de acuerdo contigo, que habría que, bueno, pues poco más te puedo decir al respecto. Que sí pasa eso, en lo que yo conozco, ¿eh? Veo otras cosas, evidentemente, que me gustan de los jóvenes, y otras que no lo entiendo ni lo voy a entender nada más, ¿eh? Porque lo hablamos en la comida, son épocas muy distintas en las que yo he vivido. Mi infancia no tiene prácticamente nada que ver con la de la gente de ahora. Ahora bien, eso es una cosa y otra cosa. Se puede ser tonto de hace 20 años, de 40, y tonto ahora, ¿eh? Porque uno cambia de época no quiere decir que, bueno, no. La época puede seguir tan tonta o más. O sea, que eso de que, como cambié de época, como en esta época, bueno, ¿y qué? Pero si estás mintiendo en esta época y en la otra, ¿no? Pero bueno, de acuerdo contigo. Y en filosofía, yo no sé hasta qué punto lo que has dicho es del todo cierto. Yo, las charlas que por ahí, que los algo es lo que veo en la gente, mucho interés en ética, ¿eh? Pero mucho. Y claro, y la ética es la anilla bonita de la filosofía, claro. La ética es como precisamente el pensar. Platón no va a las ideas porque sí, porque quiere hacer la ciudad.
Y Aristóteles, mejor libro es precisamente, pues para mí por lo menos, es la Ética, Nicómaco. ¿Cómo puede ser un buen ciudadano? ¿No? Y ahora eso sí que veo yo, noto más. Filosofía en sentido estricto, quizá menos. ¿No? Quizá menos, yo creo que también ha quedado muy desprestigiada, como algo inútil. Ahora y encima la van a decapitar, pues ya lo que quedaba poco lo van a quitar, pues o quieren quitarlo, o lo van quitando. Con una ideología que es la peor, ¿no? Aquella de... No ideologías. Mira, la peor es aquella que dice no ideologías. Lo que hace es escarbar en las capacidades que tenemos, que son las que tenemos, no más ni menos. Pero tenemos llegado a un estadio de la evolución nos ha colocado para poder volvernos sobre las cosas y reflexionar sobre ellas, ¿no? Pero de acuerdo, sí. Sí. ¿Sí? Hola, quería darte las gracias por la exposición que has hecho y preguntarte un poco por cómo ves si la vacuna contra la estupidez podía ir un poco tal vez por el tema de lo comunitario, ¿no? De que nos juntemos personas que tenemos intereses, pues qué sé yo, cambiar el mundo, mejorar, que esto sea más habitable, que el capital no sea el centro, que la vida sí que lo sea, un poco ir haciendo esas tribus, estas pequeñas tribus, porque igual no somos muchos, ni Sí. pocos, no sé, pero que un poco por ahí en lo colectivo. ¿Y qué te parece que la filosofía puede aportar ahí a esa dinámica? No, es importante porque yo sí creo que generalmente las transformaciones que han hecho para bien han sido minorías. Minorías, es así, no es había un francés que tenía mucha razón cuando decía, mi drama, decía, es que tenía razón antes, cuando ya he pasado el tiempo, me la dan cuando ya no hace falta. Es decir, a veces, y Russell le decía a su abuela, le decía, mira tú, lo que tienes que hacer es, piénsalo tú, aunque vayas contra la mayoría, evidentemente, no ir por sí, por hacer el figurín, no, simplemente porque es que las mayorías angostan, las mayorías asfixian, Ojalá no fuera así, pero es que de hechos estamos hablando de hechos, ¿no? Entonces yo sí que creo que hay que hacer lo posible dentro, eso cada uno tiene que ver sus posibilidades, ¿eh? Hay que, bueno, pues no sé, mirarse en el espejo un poco y decir, oye, ¿qué puedo hacer, no? ¿Dónde? Y en la vida, ahora, la única vida que tenemos es la vida cotidiana, ¿eh? Vida de héroes, salvo casos muy excepcionales y ojalá no haya falta ser héroe, eso lo veo todos los días, ¿eh? Todos los días. Ahora, una cosa a veces que yo, no sé, todo el resto de cosas soy lo más abierto posible, pero yo insistiría mucho que el primer lugar donde las cosas se hacen es en la familia, ¿eh? Del tipo que sea la familia, no voy a entrar si es monoparentales o no. Lo que le va a quedar a ese niño de manera, no toda, fundamentalmente va a ser un tanto por ciento elevadísimo para que después pueda crecer, palabra que me gusta mucho decir a mí, es la familia, ¿eh? Es la familia. Llevar esa cosa que decía un profesor mío, Tugendhat, que para mí ha sido el mejor filósofo alemán, murió hace poco, de Europa, y más de Europa, decía él una cosa que la escribió después alguna vez, que el desarrollo del padre, los padres y el niño es como una cuerda, que es pequeño, tiras tú, pero vas subiendo y vas dejándole, hasta que equilibras y te quedas equidistante. Es una labor que se hace en familia y en la escuela, son los dos sitios, hay que hacerlos. Entonces, cada uno sabrá en su barrio, en su profesión. La filosofía, yo creo que debía hacer eso. Últimamente soy enormemente pesimista y muy escéptico porque los grandes filósofos han desaparecido muchos. Yo aquí, y ahora que no me ve nadie, no veo ni uno. No digo aquí a vosotros, no. En este país no es el orgánico que está defendiendo un manifiesto para no sé qué, para no sé cuánto, pero no es eso, no es eso. Es la implicación. Hay intelectuales, a mí me gusta, independientemente que estoy muy de acuerdo con su postura política, Noam Chomsky, gran lingüista, 94 años y todavía el otro día ha hecho unas declaraciones sobre Israel y espléndidas, ¿no? Además, judío, por cierto, y como tantos más, y que decía, bueno, el drama, decía, de la tragedia de Palestina es que no tienen petróleo y no tienen fuerza, no tienen riqueza, aparte de los efectos que pueden tener, que tampoco es cuestión de aquí canonizar a nadie. Bueno, es el tipo de personas que a mí me importa que debe haber. Veo pocas, se lo está tragando todo.
todo. Hay una cantidad en este momento entre las guerras, el dinero, el dominio de unos pocos sobre muchos, que decía antes, este capitalismo a ultranza, que ha llegado a unos extremos tremendos de alienar a la gente y tal, ¿no? Bueno, es la falta de modelos por otra parte, porque tampoco tenemos. Pero claro, lo que decimos, bueno, yo siempre me he considerado, y quiero considerarme siempre, lo que yo llamo la izquierda real, ¿no? Que no la veo casi. Pero claro, la izquierda dices, bueno, y te viene uno y dice, entonces, ¿y el comunismo? Pues bueno, el comunismo, claro que sí. Bueno, o sea, Corea del Norte, no. Cuba, pues tampoco. Venezuela, pues tampoco. ¿Qué modelos pones? ¿Qué teoría económica puede tener en este momento una izquierda real fuerte? O sea, no hay que andemos para ver si yo cojo este sillón o el otro, ¿no? Pues muy poco. Entonces, pesimismo grande. Y ojalá la filosofía hiciera eso, ¿no? Cada uno desde su sitio. Seguro que tú eres filósofa y podrás hacerlo muy bien. Bueno, ya vamos a seguir, ¿no? ¿Alguien? Ya ve que es un todoterreno. Podéis preguntar. Estaba acordando de una frase, no tiene nada que ver con esto que decía, no sé quién le dijo. Dice, no fue el comunismo el que arruinó Rusia, sino Rusia el comunismo. Sí, es verdad. El problema de la inversión es real. Como aquello que se invierta al revés, ¿no? Todo lo que quería uno. Eso es una cosa de la filosofía francesa que no me gusta mucho. Dijo cosas interesantes. En ese sentido, ellos hablaban del deseo, ¿no? Resulta que para tirar yo a un poder que sería cruel y tal y cual, ¿me hago cruel también? Pues no. Si utilizas las armas, harás lo mismo. Los fines son arruinados por los medios, ¿no? Y eso lo hacemos. Yo, por cierto, iba a dar la última frase para despedirme, pero no la voy a dar. Porque es cierto que la pensaba decir. Yo iba a pensar, porque lo digo muchas veces, lo de Machado, hoy es siempre todavía, pero veo que eso ha tenido un... Ya no puedo decirla. No puedo. Javier, por darte un tema para que nos digas algo antes de irte. ¿Tú crees que existe progreso moral en la humanidad? Pues mira, yo te voy a decir, en términos escolásticos, sí y no. Vamos a ver, el progreso no es lo mismo que evolución. Evolución moral ha habido, obviamente. Hasta no hace mucho, en Suiza tan esplendorosa en otra serie de cuestiones, las mujeres no podían votar, ¿eh? Hombre, actualmente eso ya, digamos, que hay derechos que es muy difícil que vuelvan para atrás. Hay una evolución ahí. En sí mismo no es un progreso, porque también hemos evolucionado de Internet al teléfono, y sin embargo podemos, como he dicho antes, podemos ser tan tontos de una manera como de otra, ¿no? Entonces yo lo que creo es que en el caso de la moral sí podríamos hacer algo, y voy a citar también, bueno, no es cita por citar, sino además mi hijo me reñe mucho, dice que cito mucho. Bueno, y yo le contesto diciendo, como decía Foucault, saber es saber citar, y ya se tiene que callar. Pues entonces, no, pero yo estaba en hay un biólogo muy bueno, Edmund Wilson, que él tiene en un libro que yo recomendaría a todo el mundo, de las cosas de Wilson, que dice, en lo que es lo técnico, científico, simbólico, estamos 2 siglos adelante, maravilloso, así vamos como siglo adelante. En sentimientos morales estamos como el neolítico, somos disfuncionales. Yo estaba en la televisión un día con Asuaga, el de Atapuerca, bueno, de Atapuerca no, que él no nació en Atapuerca, vamos. Y yo dije eso y me dijo, no, Javier, te confundes. En sentimientos morales estamos como en Atapuerca. Y dije, mal me lo pones esto, ¿no? Estamos muy disfuncionales. Y en ese sentido, dudo mucho yo decir que hay progreso moral. No te dirá nada más que eso, ¿no? Bueno. ¿Cómo? Lo que te pasó en Cartagena. Ah, sí, bueno. Es algo absolutamente real. No. Bueno, yo no sé por qué. Era una época también, no es de hace poco, es de hace tiempo, en el momento en que estábamos por ahí los filósofos jóvenes y no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Estábamos muy mediáticos. Total, que a mí me invitaron a venir al mar, no era Cartagena, sí, al Mar Menor, estaba a bañarme en el Mar Menor. Y entonces, yo vine, no sé por qué, sí, estaba un amigo
uno de los que estaba, después era en una mesa redonda, era Sánchez Dragó, era gente más o menos conocida. Y bueno, pues estaba allí. Y después me dice, es que ahora estás en un tribunal, o en un juicio, en un tribunal sobre Miss Murcia o Miss a Cartagena. Y entonces, joder, ¿y yo qué digo de esto? Bueno, entonces, estamos allí, total, que yo di mi voto, dije, no sé, chorradas, por ahí, pero no podía decir otra cosa. Y bueno, pues, al final me quedé con tan mala conciencia que hice un manifiesto con otro, con ese que saqué, contra los mises. Bueno, yo puse más o menos la verdad. Pero lo peor fue que un periódico, que creo que fue El Mundo, sacó un artículo diciendo que desde que Javier Sádava ya era de cualquiera que se presentara a Miss tenía que saber estudiar a Kant, a Kierkegaard y a Aristóteles. Bueno, eso llegó, resulta que en aquel momento yo estaba en Madrid, era así, y mi mujer, Elena, y querida Elena, había ido a León porque era de León. Y su padre, que todo leía cualquier bobada que yo escribía y tal, le dijo, oye, María Elena, ¿has visto que tu marido está en uno de Mises allí y se ha convertido en el eslogan de no sé qué? Me llamó por teléfono y casi me pide el divorcio. Bueno, entonces tuve que no sabía, que no sé qué, que no sé cuántos, por aquí, por allá, bueno, esconderme bajo la mesa, pero esa es mi historia con Cartagena. Claro, el porquerismo, todos los que pude. No, al final me enteré así, no, en estos casos lo mejor es darte por vencido. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, si os parece. Claro, sí. Muchísimas gracias.